Baja California Sur y específicamente Los Cabos es un destino que se caracteriza por tener destinos de, pues, de lujo, de talla mundial, y donde vive y convive la gastronomía, el turismo, pero hay más que eso. Y yo siempre ahora que lo estamos haciendo en este podcast, es más allá del Arco de Cabo San Lucas, porque no somos nada más una piedra, no somos un destino turístico, somos más que eso, y esto está representado por la gente que vive aquí, que nació aquí, que vio crecer este destino. Y uno de nuestros invitados el día de hoy tiene incluso hasta los 2 apellidos más cholleros que se puedan imaginar. Él es Mauricio Richie Ceseña, si no me equivoco. Sí, así es. Y pues tiene mucho que contarnos el día de hoy, pero vamos a ir, así como decimos acá, desmenuzando un poco desde, pues, de dónde viene, dónde creció, etcétera. Primero que nada, quiero darte la bienvenida y muchas gracias por abrir este podcast de Más Allá del Arco, donde pues vamos a conocer a esta gente. Bienvenido, hermano. Muchas gracias. No, de nada. Muchas gracias por la invitación y por tomarme en cuenta. Aquí estamos para apoyar lo que sea. Eso, me da mucho gusto y me gustaría, pues, saber, uno, a qué te dedicas ahorita, y ahorita vamos a regresar un poco a tu infancia, que es importante porque de ahí viene el amor por todo lo que haces. Ok, pues yo actualmente soy médico veterinario zootecnista y estoy enfocado en la clínica en equinos, especialmente hago lo que es cirugía, medicina deportiva, reproducción en la especie equina. Ok, ¿Sí? perfecto. Y a ver, tú naces aquí en San Lucas, naces en San José, ¿dónde naces? Yo nací aquí en Cabo San Lucas, en el seguro viejo que le dicen, que está ahí en el centro. En el centro. Que ahora es la clínica, si no me equivoco, es la clínica 7 del IMSS, si no me equivoco. Creo que sí. Es que ahí era el único lugar. Antes de eso, obviamente, pues se nacía en la casa y ahora sí que como caballo en el establo, ¿no? Exacto, con partera. Exactamente. Y entonces naces ahí y vienes de una familia también de gente oriunda, ¿no? De acá de Los Cabos. Sí, pues yo nací ahí, pero casi nada más vino mi mamá a tenerme ahí al hospital y de ahí nos regresamos al rancho. Yo viví en el rancho hasta los primeros 5 años, creo, cuando entré a la primaria. Kinder y primaria fue que ya nos mudamos aquí a Cabo San Lucas, a la ciudad, pero los primeros años pues los viví allá en el rancho con mis abuelos y mis papás allá vivían. Bueno, mi mamá vivía allá y mi papá venía nada más a trabajar aquí, que trabajaba en un hotel, en el Hotel La Hacienda. En aquel tiempo. Hace unos años. Pero me da mucha risa porque dices, veníamos a la ciudad, pero quiero y adoro a mi tierra, pero a mí me enorgullece tener esta vibra como de rancho, ¿no? Que hasta hace unos años, pues era como un pueblo, ¿no? Sí. Grande y con ciertas características de destino turístico, pero sí hubo un momento en el que, bueno, se hizo exponencial el crecimiento. Pero cuéntame, si lo llegas a recordar, en este rancho, ¿dónde vivían? ¿Este rancho dónde estaba? Este rancho está en una comunidad que es una ranchería que se llama El Sausal. Es una comunidad del Sausal y el predio se llama Predio El Salto. Sí, el rancho, ese Predio El Salto, pues mis bisabuelos son originarios, o sea, son los primeros que llegaron a ese lugar. Y de ahí, ahorita, por ejemplo, el Predio del Salto será un grupo de 10 ranchos. Bien. Y todos esos ranchos son mis tíos, los primos de mi papá o los tíos de mi papá, que del primer Richie que llegó ahí se diseminaron todos hacia los ranchitos, pero dentro del mismo predio, pues. Y este apellido, y me acuerdo que decía la gente de producción, me dice, no, pues me lo imagino güero, me lo imagino blanco, así como que viene de Inglaterra o de Estados Unidos, pero sí. Los Richie es un apellido que, bueno, se asentó acá, obviamente, por la llegada de ese primer Richie. Ajá. ¿Y de dónde venía? ¿Cuál es la historia un poco de lo que tú sabes, ¿no? Con tu familia. Pues realmente, fíjate que de los Richie, sí, alguna vez hice una investigación un poquito ahí de quién fue el primer Richie que llegó, en qué fecha llegó, qué tanta relación tenía yo con él, o sea, qué tanta distancia había, si era mi tatarabuelo, o sea, cuántas generaciones atrás, ¿no? Atrás, ajá. Y
Y de él sí encontré un poquito más. De los que no encontré tantos de los Ceseña, porque los Ceseña es una mezcla grandísima. Y hay como muchos clanes, ¿no? De sí, Ceseña. o sea, realmente fue de uno solo provienen, pero claro, provenimos, pero realmente sí está un poquito más complicado porque hay mucha... O sea, se hicieron pareja primos con primos y de Ceseña se pierde un poquito más el rastro. Claro. Pero de los Richie, el primer Richie que llegó a Cabo San Lucas fue un señor que se llamaba Tomás Richie. Venía de Londres y fue en el año de 1831, Bien. por ahí. Entonces él tuvo su primera esposa, se llamaba Loreto Higuera, que de ahí es donde nosotros provenimos. Y tuvo, creo, 4 hijos con ella, y de ahí viene mi bisabuelo. Y los demás. Y de ahí mi abuelo y de ahí mi papá. Y así yo soy la 5ª generación después de Tomás Richie. Wow, pues estamos hablando bastantes años. Sí, o sea, de cuenta, fue Tomás Richie, luego tuvo un hijo, bueno, uno de sus hijos que se llamaba Federico, luego mi bisabuelo que se llamaba Loreto, luego mi abuelo que se llamaba Enrique, y luego mi papá Antonio, y luego yo Mauricio. Okay. Así, o sea, esa es como que la guía, ¿no? Que seguí. Pero después él enviudó y se juntó o se volvió a tener otra pareja que se llamaba Inés Villavicencio, y con ella tuvo más descendencia, y hay muchísimos Richies o sea, todo viene de Tomás, pero uno de una esposa o de la otra. No, pues no Sí, perdió el tiempo. Exacto. Sí. Oye, y Está bonita la historia. Sí, es bonito, ¿no? Y es bueno saber de dónde venimos también. Exacto. Porque muchas veces hay gente que no tiene ni la más remota idea, ¿no? Pero al vivir en un lugar que en su momento fue muy pequeño, que fue toda esta comunidad de pues Los Cabos o Cabo San Lucas más bien, Ajá. te da la oportunidad de saber de dónde viene uno, ¿no? Y eso está buenísimo. Y Sí, luego tu papá se llama, me dijiste, José Antonio Richie Herrera. Herrera, ok. Ajá. ¿Y tiene cuántos hijos? ¿Cuántos hermanos tienes? Yo tengo 2 hermanos, yo soy el mayor, de ahí sigue un hermano mío que se llama Omar, y mi hermana más chica que es Corina. Corina, ok. Ajá. Y cuando tú obviamente eran chicos, ¿no? Y me hablabas de que venían acá a la ciudad. Ajá. Pero en el rancho es una vida, yo las pocas experiencias que he tenido con el tema del campo, Ajá. es una conexión totalmente diferente a lo que uno pueda vivir acá, ¿no? Desde los animales, la vegetación, si bien a veces hace mucho calor, etcétera, pero es otra onda. ¿Tú cómo recuerdas? Tal vez tú venías pues ahora sí que a Cabo San Lucas, pero regresabas eventualmente algún fin de semana, cada 15 días al rancho, ¿no? ¿Y cómo era esa niñez de vivir en el campo, tal cual? Sí, pues son épocas muy bonitas, la verdad que a veces uno quisiera volver a vivirlas, repetir todo eso, o que tus hijos repitieran eso, pero ya está imposible porque ya hay una secuencia en la vida que ya no te permite eso, ¿no? Pero pues yo me acuerdo mucho, a lo mejor a mis hermanos ya no les tocó tanto, pero por ejemplo a mí, cuando estaba más chico, o sea, venía a la escuela y ni bien salía el viernes, o sea, cuando ya estaba en el rancho, y el domingo lo más tarde que se podía, o inclusive el lunes, nomás para venir a la escuela. Y así era, de hecho a mí siempre me decía, de hecho ahorita tengo amigos de la primaria o de la secundaria que me dicen vaquero o me dicen ranchero, porque ese era, y en aquel tiempo me daba hasta vergüenza. ¿Por qué? Porque no sé, en aquel tiempo era así, o sea, mi papá me llevaba a la escuela con el carro todo sucio de que veníamos de comida de los animales, Claro. ¿sí me explico? Entonces a veces eres chico, eres un niño de que vas en la primaria y no te das cuenta, ¿no? Y ahorita hasta, hombre, lo agradezco muchísimo. Lo valoras, Lo ¿no? valoro. Pero te digo, entonces así era la vida, aprendías a montar a caballo, le perdías el miedo a los animales, y de ahí nació, o sea, eso por mí, el amor ese a los animales, ese de quererme dedicar a esto, ahí fue donde nació, y recuerdo la primera vez que vi un veterinario, y eso se me quedó bien grabado, y se me cumplió. O sea, Tú dijiste, yo quiero hacer eso. Sí, haz de cuenta que fue y todavía me acuerdo de ese día. Cuéntanos. Bien clarito. En aquel tiempo, mi abuelo tenía
O sea, había vacas y eventualmente por parte de la Zagarpa hacían muestreos de brucelosis y tuberculosis, que ahorita lo sé muy bien, en aquel tiempo no sabía, ¿no? A qué era, Hasta pero... decías, ¿y eso qué es? ¿No? Entonces, pero me impresionó mucho que llegaba un carro blanco de Nissan, no me acuerdo qué es, no sé, un NP300 de los de ahorita, ¿no? Así, Ajá. un Nissan rotulado de Zagarpa y dos veterinarios con overol, botas, bien vestidos, a tomar muestras a las vacas, funcionarles la cola, y se llevaban las muestras de sangre en tubos, vacutiners y así, ¿no? O sea, y todo rotulado, y a mí me impresionó mucho y fue algo como dije, yo quiero hacer eso de grande, y siempre se me metió a la cabeza. Después que ya fui, pues estuve en la prepa aquí, en la secundaria, pues ya tienes otra interacción con otros amigos, pues otras ideas, y de repente como que se me borró de la mente el ser veterinario. Mira. Y se me puso más las cosas del turismo. Dije, a lo mejor administración, hotelería, algo así, ¿no? O sea, eso es lo que se me vino a la mente. Okay. Pero ya estando en la prepa, cuando te llevan a conocer o a visitar las universidades para las carreras, claro, y todo eso, entonces me acuerdo que fuimos a la Universidad de La Paz y mencionaron la carrera de veterinaria, y ahí automáticamente otra vez se me vino, dije, eso es lo que yo quiero. Y despertó otra vez, ¿no? Exacto, y te hacen estudios de que, me acuerdo que te decían, ¿te gusta más al aire libre o más en oficina? ¿Te gusta más eso? O sea, algo que era algo como que eras compatible. Entonces así fue como que dije, en ese tiempo mis papás hubo un tiempo que les fue muy bien económicamente. Uh-huh. Y justo en ese tiempo, cuando yo estaba por terminar la prepa, ellos tuvieron una crisis económica fuerte. Entonces, pues ya no me podían mandar a yo irme a estudiar o algo así, ¿no? Entonces ya fue. ¿Y vivían del rancho o...? No, mi papá tenía un negocio de taquerías, de hecho todavía tiene. Claro. Pero en ese tiempo mi abuelo... Yo sí las conozco, pero sí, te pregunto. Sí, no, sí, mi papá siempre toda la vida ha tenido taquerías. ¿Cómo se llaman? A ver. Sí, Tacos Mauri. Tacos Mauri, tal cual. Entonces, haz de cuenta que mi papá, en ese tiempo se enferma mi abuelo. Bien. Y pues mi papá decide traspasar las taquerías, uh-huh, y se deslindó de todo eso y se fue a vivir al rancho. O sea, porque mi abuelo estaba muy enfermo y todo. Entonces yo estaba en la prepa aquí, casi vivía solo en mi casa. Entonces, pues él ya no tenía los ingresos que tenía y así, ¿no? Entonces termino la prepa y yo sabía pues que no teníamos la facilidad de poderme ir a estudiar y así. Ajá. Entonces, un tío me ofrece trabajo de taxista. Y ya le dije, voy a trabajar un año, le digo, para comprarme un carro y a poderme ir a La Paz, a poderme ir en el carro a ir a estudiar. Y ya mi mamá, no, ya no te metas a estudiar, no a trabajar, porque si trabajas, te va a gustar el dinero. Te va a gustar el dinero y se te va a olvidar el estudio. ¿Cómo nos dice? Yo creo que es algo muy de aquí, ¿no? Sí, o no sé, tal vez las personas que nos vean van a decir, bueno, eso lo dicen muchos papás, pero yo me acuerdo cuando estábamos en esa edad de la transición secundaria preparatoria, decían, no, yo quiero trabajar. Y decían, no, porque te va a gustar el dinero y no vas a estudiar, ¿no? Exactamente, sí. Y así era. Oye, pero hablábamos de esta parte en cuando dices, bueno, voy a estudiar y quiero trabajar, y que te dijeron, no quiero que trabajes porque te va a gustar el dinero. Así es, sí, eso es lo primero que me decía mi mamá, y me decía, no, nosotros vamos a ver la manera de que te vayas de una vez ya a la escuela y no te metas a trabajar. Ajá. Y yo, no, le digo, tú confía en mí. Te lo juro, mamá, te lo juro. Tú confía en mí. Entonces, así fue y empecé a trabajar. Digo, yo lo bueno que cuando estaba más chico en la primaria y secundaria, estudiaba inglés extracurricular, o sea, en las tardes, y aprendí inglés bien, o sea, me gradué así de inglés, ¿no? ¿Dónde estudiabas, te acuerdas? En IMIC. Sí, en una escuela del IMIC me daba clase la profesora Rebeca, abajo donde era el Mercado Castro, por la Morelos, arriba en el segundo piso. Uy, el Mercado Castro, no me acuerdo. Sí. Pero sí. Ahí, digo, no, estaba el CETEC, estaba el IMIC, pero ahí en el IMIC me tocó estudiar inglés. ¿Y cuánto tiempo te tardaste? Bueno, con 3 años. Pero bueno, en la vagancia también se aprende inglés. Pues también, o ya después lo reforcé, porque no, eso fue cuando estaba
cuando entré a primero de secundaria, ¿sí es cierto? Entré a estudiar inglés. Joven todavía, sí. Y de ahí hasta tercero. O sea, cuando salí de tercero de secundaria, me gradué de inglés. Ok. ¿Sí? Entonces, aprendí inglés. Entonces, cuando estuve en el taxi, ahí, no, hombre, lo exploté al máximo. Entonces, me fue muy bien porque yo me acuerdo de me veía bien chiquito. O sea, tenía 18 años cuando empecé a trabajar en el taxi. ¿Y ya habías entrado a la carrera? No, No, todavía no. no, todavía no. O sea, terminé la prepa y no estudié. Bien. Entonces, empecé a trabajar en el taxi. Y ahí me acuerdo que los gringos, todos los turistas me veían y decían, ¿Are you the driver? Y que no sé qué, o sea, todo, y que Les ya daba miedo. le daba miedo, pues que yo estaba bien morrillo. Y empezaba a hablar con ellos así en inglés, les daba confianza y me pedían que les diera tour, que lo llevara a Todos Santos, que lo llevara así a todo. Entonces me fue bien económicamente en el taxi porque, te digo, pues tenía la facilidad de esa, ¿no? Entonces empecé a trabajar hace un año. Ajá. Cuando pasó ese año, entonces ya le dije a mi tío, se llama Samuel Alejo Guillín, también es de aquí, nativo totalmente, y ya me dice, le digo, oye, pues voy a irme a estudiar, había hecho el examen ya para entrar en la universidad, lo pasé, lo bueno, en la UAPS, y ya, le digo, pues ya no voy a poder trabajar y esto y el otro, no voy a ir entre semana. Pero como la verdad yo siento que él me tenía catalogado como buen chofer porque pues me iba bien, entonces... Pues ahorraste una buena No, lanita, y en ese tiempo, haz de cuenta, pues no sé ahorita, ¿no? Pero en aquel tiempo era como que lo que hacías en el día era el 40% para mí y el 60% Para la concesión. para el dueño y para las cosas del carro y así. Claro. Entonces, pues, entonces más o menos siempre le entregaba buenas cuentas. Entonces me dice, bueno, ¿y no te interesa trabajar sábado y domingo? Le digo, no, porque, o sea, ¿a qué hora me voy? No, me dice, pero en las mañanas, sábado y domingo en la mañana. Y sábado y domingo en la mañana en el taxi son como que los mejores días. O sea, todo el mundo se los pelear, ¿no? sí, porque son las idas al aeropuerto. O sea, entonces me dio esos días, sábado y domingo en la mañana. Entonces, está bien, yo los 5 años que estudié en La Paz, no conocí un sábado y un domingo allá. O sea, nunca me quedé en 5 años. Claro. Entonces venía saliendo de la escuela, venía el viernes, salía aquí así a veces, y el sábado entraba a trabajar a las 6 de la mañana y el domingo igual. Salía y me volvía a ir así el domingo en la noche. Pero, o sea, bien, entre más trabajaba, yo antes de meterme a la escuela, me decía mi mamá, no, ya no vas a querer estudiar. Entre más trabajaba, más me daban ganas de estudiar. Uy, qué bueno. Sí, no, porque yo sabía, o sea, yo decía, o sea, sí está bien padre y todo, pero para ahorita, pues como estoy soltero, así, joven, o sea, joven nada más, pero no es algo que quiero así a futuro, ¿no? Entonces, por supuesto, yo nada más veía que era como que una etapa, pues, en mi vida, pero sí, o sea, nunca perdí eso de que quería estudiar, y veterinaria, y siempre veterinaria fue por los caballos, que al inicio decía perros y gatos casi no me gustan ni nada, o sea, pero conforme vas aprendiendo de ellos, pues también te van gustando, ¿sí? Entonces, pero realmente los caballos siempre fue como que pues no sé, la motivación para la carrera. Bien. ¿Sí? Y cuando ya te decides, bueno, decidido ya estabas, pero cuando tienes tu primer día de clases en la facultad y que dices, pues ahora sí viene lo bueno. Sí. Que tú dijiste, yo voy a llegar a operar algún animal, pero llegaste pues a los libros, ¿no? Como todos. Sí, también sí me recuerdo muy bien eso. A ver, cuenta. Yo no tuve una formación en mi preparatoria que estuviera relacionado con mi carrera. Bien. O sea, durante la secundaria iba en contabilidad. Durante la prepa iba más como en informática, bien, cosas así. Entonces, nunca cosas de biología, cosas, no sé, ¿no? Que te enfocaran un poquito más. Entonces, pues a la salud, ¿no? A todo ese tema de conocer las especies, la diversidad, sí, etc. O sea, biología, eso poco, pues. Entonces, cuando llega, me acuerdo las primeras materias, biología celular. Bacteriología, o sea, entonces yo me sentía, no, patología, o sea, todas esas, o fisiopatología, no me acuerdo cuáles eran, pero
O sea, yo me sentía perdido totalmente. ¿Qué es o esto, sea, no? sí, o sea, no, totalmente perdido. Y, y me acuerdo, o sea, me tocó irme a La Paz, allá, y hubo veces que estaba en el cuarto ahí donde rentaba, como diciendo en las tardes solo ahí, decía, ¿qué estoy haciendo aquí? Ya me voy, aunque estuviera cerca, o sea, no tan lejos, ¿no? En otro lado. Pues sí. Pero sí, me sentía, y luego me fui con unos compañeros, batallé para adaptarme, sí, batallé como los primeros 2 o 3 semestres, no me fue bien, porque una me adaptaba, otra tenía compañeros que hacían un desmadre siempre y de alguna manera también me involucraba en el desmadre. ¿Te dejabas ir? Sí, sí, la verdad. Pero a pesar de eso, o sea, no sé, siempre ha sido de que, o sea, estoy con los entre el desmadre, pero de los malos, el poquito, o sea, medio la libraba, Claro, pues, claro. sí, entonces, En las calificaciones. exacto, ¿sabes? sí, Ok. entonces al final de la carrera, ya del cuarto, quinto semestre para adelante, yo ya fui otro en la carrera, o sea, fue un alumno, la verdad, ejemplar. No me terminé graduando por promedio, porque me afectaron los primeros 3 semestres. Y lo traías ya arrastrando. Exacto, pero aún así, o sea, fui el mejor promedio de mi generación. Sí, o sea, me dieron un reconocimiento de mejor promedio de mi generación y todo me alcanzó, pero no para el titular, porque creo que era con 9.5 o arriba de 9, que no lo Seguro, alcancé. sí. Entonces, tuve que hacer un examen Ceneval Ajá. y lo pasé también. También con buena calificación. De hecho, te digo, he tenido suerte para los exámenes. Y ya de ahí, todo mi enfoque siempre fue, te digo, la admiración hacia los caballos, hacia quererme dedicar a eso. Me llamaba mucho la atención la cirugía, me llamaba mucho la atención la infiltración, o sea, todo eso cuando lo veía, que ahorita ya aprendes y ya dices, ah, ok, entre menos meta una aguja en la articulación, mejor. Mejor, claro. Exacto, pero en aquel tiempo, o sea, era algo que yo lo veía inalcanzable, algo, o sea, no me entendía cómo un médico puede llegar y el caballo ahí, tú aquí le pico y sale fluido y todo, ¿no? ¿Y por qué? ¿Cuándo sí? ¿Cuándo no? ¿Por qué hay que administrar? ¿Qué no? O sea, miles de cosas. Y, o sea, eso era como que una inquietud muy grande en mí. Y la primera vez yo sabía que conforme fui avanzando en la carrera, Ujú. me tocaron maestros que a los que los admiro mucho, los quiero mucho, ahí que me enseñaron muchas cosas, pero no tuve un maestro que quisiera realmente lo que yo quería hacer, o sea, dedicarme a esas cosas, que alguien se dedicara a caballos así, a esa magnitud. Es que hay maestros y hay mentores. Exacto, Entonces no hayas encontrado ese mentor seguramente. exacto. Y decías, no, pues muy buenos y todo, pero Sí, sí, yo sí. quiero al loco que está igual de loco por los caballos, ¿no? Exacto. Y lo encontré al final de Eso. cuentas, pero no fue aquí. Entonces, después de ahí tuve la oportunidad de irme a hacer mis prácticas profesionales en Guadalajara, en un hospital que se llama Los Alamitos, que es del doctor Rubén Anguiano. Es un señor que ahorita tiene más de 80 años fácil y opera 3, 4 caballos de cólico al día. O sea, ese No señor, para. o sea, tiene reconocimiento a nivel mundial. O sea, de México, yo creo que es en el mundo es la persona que más cólicos ha operado. Eso te lo firmo donde sea. Sí, o sea, Que son varios no, miles. no, sí, ese señor, más aparte que inició su carrera muy joven, o sea, a los 26 años ya operaba caballos y ahorita tiene 80 y tantos y sigue operando caballos. O sea, Wow. es otro nivel. Yo estaba leyendo y porque me gusta hacer mi tarea, ¿no? De cualquier invitado que yo tenga, y estaba leyendo que la primera carrera de médico veterinario zootecnista no tienen un poquito más arriba de 100 años, ¿no? Por ahí fue en Lyon, en Francia. Ajá. Sí, no, fue como en 1780 y algo. Más, Sí, pero más en o menos. México, No, en México no lo sé, pero creo que fue en la UNAM, pero sí como Sí. 100 años por ahí debe por tener. ahí es lo que Sí, leí, sí, entonces sí, dije, a ver, médicos sí. ha habido pues toda la vida, y médicos veterinarios zootecnistas, ya con todo el apellido y así, Ajá. pues ahora, pero tú vienes de rancho y mucha gente hace las cosas como a Dios le dio a entender o como aprendieron, ¿no? Sí, ¿Tú claro. crees que eso te afectó o te benefició cuando ya empezaste la carrera? Porque seguro decías, no, es que ya en el rancho se cura así.
Es cuestión de madurez. Cuando al inicio pensaba que me afectaba, pero ahorita siento que me benefició mucho. ¿Por qué sentías que te afectaba? Porque yo sentía que se contradecía todo lo que yo decía o lo que yo había aprendido. Entonces, como se contradecía, pues a mí me afectaba porque decía, bueno, ¿qué está bien? ¿Qué no está bien? O sea, sí, ¿no? Entonces, pero a la vez me beneficiaba porque era un punto o un lugar donde yo podría generar un conocimiento, o no un conocimiento nuevo, porque eso ya es de siempre, o sea, pero simplemente puntos de vista diferentes a las personas. Entonces, y no puedes, por ejemplo, también aprendí que no puedes ir con un ranchero que tiene 65 años, 70 años haciendo las cosas y tú llegas de veterinario de 25, 26 años diciéndole que él está mal y que tiene toda su vida haciendo mal las cosas. O sea, no, tienes que encontrar la forma de cómo llegarle y cómo, porque al final de cuentas tú lo que quieres es ayudar un poco, pues, claro, y que obviamente sí al inicio que tu trabajo se vea reflejado, pero después con el tiempo es como que aportarles un poquito. Pero tú hablas el idioma, ¿no? Tú hablas el idioma acá de rancho. Sí, pues exacto. No es lo mismo que llegue yo con este ándale, exacto, eso sí. Y ¿qué vas a saber de caballos? Exacto, no, entonces sí. tú estás con tu gente y le dices, a ver, tío, o tata, sí. o... Yo sé que tú le hacías esto y esto, pero, o sea, pero tienes que hablarle de esa manera, sí. Hasta como más seguro, ¿no? Exacto. Okay. Sí, tiene que ver. Hay muchos mitos alrededor de los caballos, las vacas, en cuanto a lo que comen y que les va a hacer daño y que si se comen una campamocha, como decimos acá, se los va a matar y todo, ¿no? Antes el 90% de las muertes era una campamocha y la rabia. Eso era lo único. O sea, todos si se moría un caballo era por el que se comió la campamocha o porque le dio rabia. La campamocha es como este insecto palo, le dicen, sí. O como la mantis, ¿no? ¿Puede ser un poco? Sí, exacto. Y ahora se mueren de otras cosas. Y ahora ya saben que se mueren de otras cosas, ¿no? Pero y a mí me ha tocado mucho, por ejemplo, hay una enfermedad que me dice mi papá y mi abuelo, no, que le dio el malacate, esa enfermedad del malacate. Y digo, oye, yo desde que tengo aquí nunca he visto un enfermo de malacate. O sea, no, pero es una enfermedad que daba antes. Ya no da. Sí, o sea, pero y yo le digo, a ver, pero ¿cuáles eran los signos del malacate? No, pues es que los caballos se revolcaban, se tiraban, y era dolor, se revolcaban, se tiraban, se hinchaban, y yo, era un cólico, o sea, seguramente era un enterolito, una piedra que traían atorado y se morían, y ya, le digo, nunca, después de que se murió un caballo, nunca fueron como al año, no sé, a ver dónde estaban los huesos, a lo mejor había una piedra en el puro medio ahí sí. Entonces a lo mejor y sí. Entonces, pero realmente, o sea, ellos veían un signo o algo y eso era. Y también decía mi papá, por ejemplo, muchos se curaban de la rabia. Sí, muchos, o sea, decían, no, ya había un caballo que le tenía miedo al agua o que estaba así medio con las orejas paradas y le dimos una toma de no sé qué y se alivió, se le curó la rabia. Entonces, pues, pero está bien porque todos esos son puntos que te hacen trabajar tu mente y te hacen, o sea, retos de buscar una explicación o realmente qué habrá sido, ¿no? Y observar, Mauri, yo creo que, a ver, ahorita lo que dijiste fue el caso normal de cuando uno le duele la panza, vamos a decirlo así, ¿no? Exacto. Nomás que nosotros decimos, nos duele la panza y nos tocamos el abdomen, ¿no? Sí, exacto. El caballo no tiene opción, o tira patadas o parece que está emposeído y con la panza como, dura, como tambor, ¿no? Exacto. Y bueno, ¿y cómo se cura? Porque esa es la pregunta. Sí, bueno, pues, como dato, el cólico es la primera causa de muerte en los caballos, en el mundo. Okay. En el mundo. Hay una enfermedad que es muy común en todo el oeste del continente americano. Ajá. O sea, desde California más arriba, no sé qué estado está, Washington, no sé, California, todo esto, y la Baja California, toda la península,
que hay una enfermedad que se llama enterolitiasis, o sea, son cálculos en el intestino, como los que se forman renales, así, o en la vesícula y que caen al intestino. Exacto, pero estos no, estos son diferentes, o sea, estos se forman en el intestino, o sea, ahí se forman, ahí viven, ahí crecen y ahí viven y cuando llegan a un tamaño considerable y nunca los expulsó el caballo cuando estaba chiquito el enterolito, se empieza a deformar capas. Se capa y se vuelven más grandes hasta que trata de expulsarlo, se va, por ejemplo, a colon menor y ahí se queda atorado. Entonces ahí se queda atorado y el caballo empieza a distender, ya no hay tránsito, ya no hay paso ni de gas ni de excremento. Entonces ahí la única opción es una cirugía. No hay otra manera de salvarlo. Una cirugía y a tiempo. Hay no sé, unas 80 causas de cólico que gases. Eso no hay problema. Le pasas un poquito de un antiespasmódico, fluidos y ya. No pasa nada. Hay una impactación impactación por arena, muy común. Caballos que les dan comida en horas muy distantes, que andan ansiosos y andan comiendo ahí cualquier ramita que ven y agarran arena, entonces van acumulando arena en el intestino. O sea, se te pasa una comida y ya empezó como ansioso, hambriento, vaya. Sí, es que la naturaleza de todos nosotros y de todas las especies, pues tiene sus características y es bonita, pero en el específico de los caballos, que es la que yo así conozco más, pues ellos son presas y tienen que estar pastando en su vida, su naturaleza es estar pastando siempre, porque siempre están alerta, entonces no pueden comer cantidades enormes de comida, o sea, siempre comen poquitas cantidades, pero muchas veces al día, porque siempre están a la expectativa de algo. Entonces su estómago es muy pequeño, pero sus intestinos son muy grandes. Entonces comen poquito, pero siempre se está fermentando y se están produciendo. O sea, está trabajando sus intestinos, pero el estómago siempre está medio vacío y poquita, o sea, entonces pueden correr y todo sin problema, pues no vomitan, esa es otra, porque como no desarrollaron esa capacidad, a lo mejor pasan 1000 años más y ya los estamos alimentando nosotros de esta manera y van a aprender a vomitar, pero hasta ahorita no lo han desarrollado. Es como un costalito, pues no se puede regresar. Sí, exacto, porque nunca estuvo tan lleno, o sea, en su desarrollo, su evolución nunca estuvo tan lleno y no desarrolló esa capacidad, ¿no? Pero, o sea, todas esas cosas, el cólico, así te decía, o sea, a ese del malacate, que regresamos a eso, seguramente era un tipo de cólico, a lo mejor alguna de las causas que dices del cólico, ¿no? Exacto. Ok. Sí. Oye, ¿y cómo fue que ya empiezas en la carrera y todo, y empiezas siempre como en esta meta de los equinos, ¿no? Ajá. Y me has platicado que te fuiste a Estados Unidos, ¿cómo fue eso? Ok, pues ahí ya nos brincamos un montón, pero sí, o sea, nomás te digo, del doctor que conocí, hice las prácticas en Guadalajara con el doctor Rubén. Doctor, sí, claro. El doctor Rubén, ahí haz de cuenta que ahí yo aprendí las bases de la medicina equina, así, ahí vi casos al por mayor, o sea, hay o sea, él atiende muchos casos siempre. ¿Por qué? Porque atiende caballos de las calandrias, a los que andan ahí en las carretas en Guadalajara, o sea, como servicio social, nosotros nos tocó atenderlos, él nos mandaba, éramos practicantes, ellos no, a lo mejor yo no les voy a cobrar, mis estudiantes van y les hacen los servicios de dientes, les hacen todo, entonces nos daba apertura con esos pacientes, ¿no? Entonces veíamos cólicos de todo tipo, medicina deportiva, un poquito de reproducción. Entonces ahí fue como que dije, a la madre, aquí me estoy nutriendo. Yo era una esponjita, o sea, yo llegué en cero, o sea, me acuerdo la primera pregunta que hice, me volteó a ver así como diciendo, ¿y qué hace aquí? O sea, todavía me acuerdo, o sea, todavía veo la mirada que me echó, porque yo llegué, ¿no? De aquí, de Cabo San Lucas, iba y llegué un día en la tarde y me presento, y doctor, soy Mauricio, no sé qué, me aceptaron para prácticas, me saludó y ni me volteó a ver, me dice, ay, que te acomoden, ok. Al día siguiente en la mañana vi una yegua que tenía en la trampa desgarrada de la vulva, así, o sea, hace cuenta como le hubiera agarrado un tigre. Parto. Ajá, pero yo digo, estaba bien suato, no sé, y llego y veo la yegua y jamás me imaginé que era por un parto. O sea, yo cuando la vi así toda desgarrada dije, ¿cómo le pasó eso? O sea,
Estaba muy estreñida, dijiste, no, pues dije, la agarró un tiro, unos leones, unos perros, no sé. Entonces, y le volteé a ver y le digo, ¿y cómo le pasó eso al doctor? Y me volteé a ver así diciendo, o sea, tú no tienes ni idea, y realmente no tenía ni idea, venía de la carrera donde no había aprendido de caballos, nada, o sea, sabía algo, o sea, sabía medicina, farmacología, todo eso, pero de la vida, de la medicina equina no sabía. Entonces ahí fue donde poco a poquito empecé. En principio no sabía nada. Después me hice muy amigo del doctor. Para donde íbamos me llevaba. Regresando yo de allá que terminé la práctica, empecé aquí a hacer mis primeros pininos. Él les habló a todos las personas que conocía por aquí. Va un muchacho que estuvo aquí conmigo, ténganle confianza, es bueno, y así me recomendó. Le hablaba a las 2 de la mañana. Sí, a las 2 de la mañana, oye doctor, traigo un cólico así, así, así. Mauricio, ya sabes qué hacer, haz esto, esto y el otro, y sacamos adelante los casos como fuera, bueno. pero así, o sea, para mí es mis respetos y siempre ahí lo tengo él así como que en lo más alto. Claro. Después, estuve trabajando aquí, me empecé a adentrar más y cada vez un poquito más y más. Compré un aparato para balance dental, o sea, de que se le liman los dientes a los caballos y todo. He visto que es como... Sí, hace como una lima eléctrica y pues tiene reguladas las revoluciones y todo, porque pues no hay que quemar el diente ni nada, ¿no? pero es algo profiláctico, se tiene que hacer en los caballos. Bien. Entonces, ya cuando estando aquí, conocí ahí va la historia de Estados Unidos. Ajá. Entonces, había una enfermedad que estaba muy presente, o sea, estaba llegando a esta zona que se llama anemia infecciosa equina. Okay. O es el SIDA de los caballos que le dicen. Okay. Entonces, esa enfermedad me tocó a mí, en ese tiempo, tener muchos pacientes con esa enfermedad y mandaba a hacerles los estudios, fuera, mandaba a hacer los estudios fuera, en la Ciudad de México, me mandaba los resultados, hablaba con los propietarios. Es una enfermedad que no tiene cura, que los animales que sobreviven nada más quedan como portadores, pueden hacer su vida en un 70% normal. Reproductiva no. Reproductiva también, pero es un foco de infección para todos los demás animales que están en la cuadra, en el establo, ¿no? Entonces, es muy difícil para los dueños, más si es un animal de estima, sacrificarlo. Claro. Así, entonces era un show porque no hay una ley que te exija que lo tengas que sacrificar. Entonces, pues bueno, tenía muchos casos así en ese tiempo. Uh-huh. Y cuando me compré ese aparato, se me descompuso. Entonces era un aparato canadiense. Hablé a la marca y me dijeron, le digo, me pasó así con este aparato. Me dice, ok, el representante de la marca está en San Diego, es el doctor Murga. Te pasamos su contacto, habla con él. Para mi suerte, este señor, doctor Murga, ya es mayor también, pero un científico es él. Es la persona que tiene más investigación sobre esa enfermedad, anemia infecciosa, en todo el país. ¿Te tocaba? Sí, entonces ya llego y ya entonces le digo, oye doctor, que no sé qué, soy Mauricio Ricci, así, soy médico veterinario, estoy aquí en Cabo San Lucas, compré un aparato así, tiene este problema, y me dice, ¿le pasa esto? Sí, le pasa, ok. No, me dice, se le fregó tal pieza, uh-huh. Ok, tienes que mandármelo, te cuesta como $800 o $1,000, algo así, repararlo acá, y yo, ok, pues lo voy a mandar. Entonces me dice, oye, ¿no hay anemia infecciosa equina por ahí? Le digo, sí, le digo, tengo... ¿Cuántos te llevo? Sí. No, sí, fíjese, hay varios casos. De hecho, digo, acabo de mandar muestras y me dieron los resultados. ¿En serio? Sí, ¿tienes los resultados? Sí. ¿Me los manda? Sí, ya se los mandé. Y ya me dice, órale, no, me dice, ya empezamos a platicar, ¿no? Así 2, 3 días y me recomendaba cosas, me recomendaba esto, el otro, así. Y ya me dice, oye, me dice, ¿sabes inglés? Y yo, sí. ¿Tienes visa? Y yo, sí, de turista. Y me dice, ok, me dice, es que te veo que tienes ganas, me dice, te veo que traes algo, me dice. Tengo un amigo que es dueño de un hospital en Estados Unidos y están reclutando jóvenes que pues para hacer un internado, tienen un sueldo. Aprendes muchísimo, es como si fueras otros 5 años a la universidad,
pero es día y noche. Me dice, no descansas, ahí es intensivo, eres esclavo totalmente. A tus pulgas dijiste sí. Y ya entonces dije, ok, dice, te pagan $30,000 al año. Y 30,000 al año, algo así me dijo. Y y tienes donde dormir. Y sí, te dan lugar y todo, ¿no? Me dice, mándame tu currículum. Ok, ya empecé, se lo mandé. Y ya lo mandó él. Pero, o sea, yo no tenía ningún recorrido. Y para entrar a esos hospitales, pues les van a pagar. O sea, son personas que ya tienen responsabilidades dentro del hospital. Ya deben de tener una trayectoria, pues. Entonces... O que trabajan para cosas más grandes y los mandan a esa capacitación, esa formación, ¿no? Sí, bien, o sea, algo así. Entonces, le mandé el currículum y él lo mandó. Ya me habló como a los 3, 4 días. Me dice, oye, me dicen que no, pues tu currículum no es para el puesto que están pidiendo. Ajá. Que te aceptan como externo, o sea, como voluntario, 1 año, y si les gusta tu trabajo, para el próximo año ya puedes aspirar a ese puesto. Pero pues yo ya tenía un niño de 2, 3 años, ya estaba juntado, o sea, ya no podía, pues ya necesitaba generar ingresos, no podía irme 1 año así nomás a la voluntario. Claro. Entonces le dije, no, doctor, le digo, pues no se puede porque yo no, o sea, no tengo cómo vivir, o sea, necesito trabajar. Entonces me dice, pues mándalo, me dice, manda tu currículum. Y ya, pues que te rechacen ellos. Y ya, bueno, lo mandé. Me dio el contacto y todo y lo mandé. Como a los 15 días me habla una gringa. Dice, Dr. Richie, que no sé qué, you were selected. Y así me empezó a decir que fui seleccionado para hacer un internado. Ajá. Y dije, cabrón, y me quedé así, ¿no? Totalmente, estaba en el estadio de fútbol ahí. Yo creo que era por el Richie. Bueno, ya te voy a decir por qué fue. No, me enteré después. Entonces, llega y ya, entonces, le digo, ok, me dice, te vamos a mandar una carta para que la presentes en el consulado y te puedan dar una visa de trabajo. Ok. Y sí, vas a ir, vas a ir y tal, y vas a presentar estos documentos y la madre, ¿no? Ok, perfecto. Entonces hice la cita, fui, platiqué así con mi familia y todo, y sobre se va a hacer, ok. Fui allá, tengo un tío en Tijuana, tío muy querido, y y ya entonces le platiqué la historia. Y ya me dice, no, vente, yo aquí te recibo, él bien contento también. Entonces, ese día que llegué a Tijuana yo, en la noche, de ahí fuimos a cenar. Okay. Y como festejar, pues nos quedamos tomando unos tragos y eso. Yo en la maleta traía el equipo de dientes que iba a arreglar con el doctor Murga. El de San Diego. El de San Diego. Ajá. Y el equipo de dientes llevaba mi título, llevaba pasaporte, visa mío, de mi esposa y de mi hijo. Uh-huh. Y ya, entonces así iba la ropa y eso, pero nada más iba yo a hacer el trámite de mi visa de trabajo. Uh-huh. Pienso era sacarle la visa, regresarme y ahora sí irme en el carro todo ya o sea, definitivo, ¿no? Allá. Entonces cuando fuimos, cenamos, cuando regresamos al estacionamiento, nos subimos y tal, porque vimos el carro normal. Y al llegar a su casa, quise bajar la maleta, ¿cuál? No estaba. Hombre, en ese momento me puse blanco. Al día siguiente tenía la cita a las 7 de la mañana, entonces fui al consulado, avisar que no iba a poderme presentar a la cita. Uh-huh. Y nos fuimos donde estaba estacionado el carro, pusimos cartelones de que recompensa $10,000 a la persona que dé documentos a nombre de Mauricio Riches y el número de teléfono, por todo el centro de Tijuana ahí. Y ya me llovían llamadas, no, que yo sé dónde está, íbamos y nada, mentira, pura gente que quería el dinero. Claro. Y así recibimos muchas llamadas. Hasta el final llega un muchacho y me dice, oye, yo sé, me dice, donde todas todo lo robado yo sé a dónde se va, ¿no? Entonces me dice, ok, nos fuimos, metimos unos callejones ahí bien feos, me dice, hasta aquí ya no se van, yo voy a ir. Ya fue el muchacho, regresó y traía un folder así grande, desde lejos lo vi donde venía, que me dije, ese es mi folder. Y ya lo revisé y todo, y traía puros pagos del predial de un terrenito que tenía ahí, puras cositas así que no me servían por la visa, el pasaporte y el título no estaba.
Le digo, no, le digo, esto no me sirve, o sea, llévatelo, me interesa la visa y el título. Y ya, entonces se metió otra vez y ya lo ve y venía y traía el Ya lo título. encontré. Y traía el título. Y traía el título, entonces le digo, te voy a dar 1,000 pesos, te doy los otros 9 y tráeme las visas y los pasaportes. Y ya, entonces me dice de las visas y los pasaportes, y ya me dice que, pues no, que le pedían como $3,000 por cada juego, o sea, nada. Entonces, pues ya, hablé al hospital de allá de Chino, digo, y me pasó esto, el otro, denme chance. Otros 15 días porque tenía que regresarme a San Lucas, hacer trámite y todo. a volver a sacar pasaporte, volver a agendar otra cita y así, ¿no? Yo por el momento dije, no, esto no es para mí, por algo me está pasando esto, decía, no. Claro. Pero tal que, o sea, dije, ok, chingue su. Entonces me regresé, no, sí traía la cartera y todo, compré un vuelo de regreso, me vine. Así fue, regresé aquí, fui a hacer trámite otra vez del pasaporte, volví a hacer la cita de la visa de trabajo y ya me la dieron. Entonces me fui allá a Chino. Pues sí fue difícil cuando me fui aquí, que me despedí de mi esposa, de mi hijo, todo, ¿no? Toda la familia. Un año y casi 1 año y medio. Y ya entonces, estando allá, pues me di cuenta que por qué pedían esa capacitación para ese puesto. O sea, yo no sabía nada, o sea, era encargado de anestesia, con anestesia inhalada, ventiladores, monitores, no a la brava, como se decía. No, medir presión arterial, o sea, era un show y te hacía responsable de los pacientes que para hacer sus posoperatorios. Entonces en las caberizas, o sea, el doctor seguía, o sea, se operaba un caballo y él decía, ¿no? El posoperatorio y tal, y a las horas y todo, las frecuencias, y había ¿cómo te diré? Pues algo que tenías que llenar. La hoja de bitácora, exacto, o sea, de la llenar de los signos clínicos, las constantes, la hora de lo que se aplicó el medicamento, quién lo aplicó, la ruta y todo, ¿no? O sea, todo teníamos que tener al 100. Entonces, para mí eso fue bien difícil. Pues es que te profesionalizó lo que ya habías hecho. Y ahora, está buenísima esa historia, de verdad que está buenísima. Pero hay algo que a mí me gustaría que pudiéramos platicar y de forma breve les dijeras, porque a veces pensamos que el caballo es una mascota, ¿sí? Y que por el hecho de tener el dinero te puedes comprar un caballo, pero todo lo que conlleva, y yo creo que ya les diste como un panorama de toda la responsabilidad que debe tener, pero se presta mucho en las navidades o de repente en esas cosas. Oye, quiero un pony, o quiero un caballo, y les dan o una yegua, ¿cómo se dice? Un potrillito, o les dan un pony, que son el diablo también, ¿no? Sí, así Entonces, ¿tú qué le dirías a esa gente y a esos papás y a esos hijos para que se mentalicen y se hagan conscientes de lo que conlleva tener un equino en donde sea? Sí, pues primero que nada, o sea, que no sea una decisión que tomen a la ligera, que se asesoren antes de hacerlo y que les explique la persona que sepa, les explique las condiciones en las que debe de estar, los espacios que requiere, los cuidados y o sea, los cuidados en cuestión de alimentación, medicina preventiva, que tenga, importante también, o sea, tener un médico por cualquier emergencia, o sea, no nada más tenerlo sin saber qué voy a hacer ante una emergencia. Claro. O sea, por ejemplo, en los lugares donde se tiene, o sea, hay un botiquín ya de primeros auxilios que aunque yo no esté presente o yo no voy, ya sabe la persona qué hacer en esos momentos. Bien. Entonces, son unas especies complicadas porque tienen una fisiología bien distinta, funcionan muy distinto a nosotros, son herbívoros, son animales que deben comer y tomar. Por ejemplo, el agua aquí, el agua pesada, no sabemos si le damos agua purificada, le doy agua de la llave, le doy agua de un pozo, o sea, un agua de un pozo le puede causar un enterolito, le puede causar, o sea... O los minerales. Exacto, metales y minerales que hay excesivos, o sea, hay muchas cosas, entonces, no, obviamente que no le tengan miedo porque se puede, pero sí que sean conscientes de la responsabilidad que se están echando encima. ¿Y un pony?
Un pony es igual, es igualito que un caballo. Lo único es que la gente los ve bien curiositos y todo, chiquitos, y ¿no? chiquitos, y piensan que, como está chiquito, del tamaño de un perro, pues lo puedo tener como un perro, pero no, o sea, Sí. es totalmente distinto. Haz de cuenta que es un caballo igual, nada más que en un tamañito En un tamaño de pequeño. Bien. Sí. Es muy importante, yo creo que conocer todo este tipo de cosas porque se presta mucho también y seguro te has enfrentado porque así como te gusta atender a estos animales, estos equinos, seguramente tienes caballos tú, ¿no? Sí. Entonces, pues se montan, tienen que tener Sí. cierto trabajo, tienen que tener ciertas cosas. Sí, claro. Y hay este lado de los ambientalistas o los que dicen, no, toquen a los animales Ajá. y no les hagan nada. Pero hay animales que por su raza, por su especie, tienen que tener este tipo de cosas, ¿no? Sí, sí, o sea, ¿Te has enfrentado a alguien así? sí, como no, muchas veces. Cuéntame. pero son temas muy controversiales porque y yo pienso que es bueno que la gente los escuche de un veterinario, Bien. porque aunque lo juzguen a uno, aunque a veces puedan decir, tú eres veterinario y montas un caballo. ¿Sí me explico? Tú eres veterinario, tiene que ver? pero sí, pero hay gente bien extremista. Ujú. Hay gente y realmente a lo mejor, o sea, tengo muchos amigos que son, o sea, de los dos bandos, ¿no? O sea, del pro y contras de todo. Bien. Pero, o sea, siempre hay una media. Yo siempre pienso que lo que es muy extremista siempre está mal. Entonces, hay veces, y no es que esté protegiendo algo ni nada, pero yo siento que sí debemos de ser muy críticos y saber, para empezar a informarnos mucho, informarnos antes podemos opinar, no hay problema, pero antes de ejercer una acción en contra de alguien necesitamos estar bien empapados de los temas, porque, por ejemplo, hay mucha gente que sataniza las carreras de caballos. Bien. Dice, no, las carreras de caballo deben de cancelarse. De hecho, ahorita hay como que, ¿cómo se llama? Movimientos en contra de las carreras de caballos. Bien. Ujú. Sí, y muchas veces, al fin y al cabo, son a veces cosas políticas, ¿no? Que a la gente, por ejemplo, dice, yo sé que voy a ganar votos si promuevo que prohíban las carreras de caballo, porque hay mucha gente que está en contra de eso. Entonces, Con lo que pasó en los circos, ¿te acuerdas? exacto. Sí, entonces, por ejemplo, las carreras de caballos, a mí se me hacen los caballos los animales mejores atendidos que pueda haber. Una gran inversión. tienen médico de cabecera, tienen terapeuta. Ni nosotros. Tienen, o sea, los entrenan, les dan una alimentación, están vigilantes si hacen popó, si no hacen popó, si orinan, si no orinan. Dios. O sea, no hay sus camas de acerrín limpiecitas, ni bien hacen popó cuando ya le están recogiendo sus popó, o sea, no hay, o sea, es increíble cuánto tiempo viven para empezar un caballo para que pueda correr, o sea, se llevó un proceso todavía bien atrás desde su mamá, seleccionar a la mamá, seleccionar al papá, toda la gestación, que la mamá esté bien nutrida para que el potro salga bien. No, pues es O sea, todo. 3 años para que puedas tu primer carrera, Claro. su entrenamiento, 6, 7, 8 años, pero la gente, ¿por qué se asusta? ¿Por qué? Porque ven un video con un caballo corriendo y se fractura y se Pues es el riesgo, pues pero el eso riesgo lo puede es- pasar en cualquier a circunstancia. cualquier atleta O a nosotros. al Checo Pérez se puede dar 5 vueltas en el carro y ahí queda, ¿no? Pero es O como sea, su profesión, ¿no? sí, exacto, o sea, Oye, pero eso sí. se dedican. Y vamos al otro punto. Hay lo que nosotros comemos, el pollo de cada día, la carne. Los pollos viven 8, 9 semanas. Sí. Ya de ahí para allá ya están, entonces ya no es redituable, entonces en un espacio de no sé, 50 metros cuadrados hay 30,000 pollos. ¿Sí me explico? Entonces, a veces no, y está bien, pues es lo que vivimos, o sea, al fin y al cabo el hombre es el que... Una doble moral, ¿no? Porque, Sí. porque el pollo sí, el caballo, ¿no? O sea, son muchos factores, pero, o sea, yo digo que sí hay que analizar mucho esos temas antes de hablar. sí, hay mucho análisis. Pues yo creo que nos dejas una buena enseñanza, nos dejas una plática bien a todo dar, que la verdad aprendimos mucho y que para eso está hecho esto y que le demos cara a gente como tu hermano. Sí, gracias. Y que seguramente próximamente nos vamos a volver a ver porque nos quedaron muchos temas ahí en la mesa y recordarles a ustedes
que de esto se trata este podcast, que es un podcast en el que vemos más allá del arco, más allá del destino, más allá de este destino de talla mundial, sino conocer a las personas que están detrás del día a día acá y saber que obviamente hay profesionales como tú que están preparados para estas situaciones que se puedan llegar a presentar con los equinos aquí en Los Cabos y seguramente también en Baja California Sur. Quiero darle las gracias a todas las personas que se quedaron escuchando esta buena charla y que, bueno, invitarlos a que se suscriban al podcast, que activen la campana y que hagan pues todo lo que hay que hacer en YouTube para poder estar viendo este contenido de calidad. Darte las gracias nuevamente por darte el tiempo de estar el día de hoy. Y bueno, nos vamos a estar viendo pronto, hermano. Y muchas gracias y muchas felicidades por todo lo que haces. No, muchas gracias. Gracias. Hermanito, gracias. Sí, no, hombre, con todo gusto. Nos vemos pronto. Sale. Este espacio llega a ustedes gracias a The Face Project, Clínica de Medicina Estética, Almacén La Victoria, Torote Restaurant, Plaza Meridiano 111, Cabo Insiders, para descubrir las mejores recomendaciones y promociones de Los Cabos.